Continuamos entonces desarrollando los ejercicios de la guía de la materia de programación estructurada. Les había pedido ahorita al finalizar la primera sesión de la clase que fuera mirando posibilidades para desarrollar este ejercicio número 40. ¿Qué nos pide el ejercicio 40? Que implementemos, digamos que un concepto estadístico que se llama combinatoria. La combinatoria que es ahí lo dice el mismo ejercicio, es si contamos con n, con una población de n elementos, aquí quedó a quien digitó la guía, cometió una pequeña imprecisión tomamos tenemos m elementos en total, y tomamos grupo, no, sí le quedó bien, era yo quien estaba equivocado, porque es que la m está arriba y la n abajo, así se lee, combinatoria de m en n. Si tenemos m elementos, pongamos que tenemos 9 elementos, o sea, ese m valdría 9. Y el n sería la cantidad de elementos por grupo, porque lo que busca esa medida estadística es saber cuántos grupos de tamaño n de nene, se pueden hacer con una población de m individuos, m de mamá. Entonces, si por ejemplo yo escribiese esto, combinatoria de 9 en 3, en ese caso, ¿cuánto valdría m? 9. ¿Y cuánto valdría n? 3. ¿Qué es lo que busca? Pues hacer la operación para saber cuántos distintos grupos de tamaño 3 se pueden hacer con 9 elementos. Por ejemplo, el curso nuestro tiene 19 estudiantes activos en este momento del periodo académico. Entonces, si yo quisiese, por ejemplo, saber cuántos distintos grupos de 19, si tengo 19 estudiantes y quisiese saber cuántos grupos de tamaño 3 podría hacer, aplico esta fórmula, combinatoria de m en n. ¿Y qué dice la fórmula? Que debo calcular m factorial y dividirlo por n factorial multiplicado por la diferencia de m menos n, sacándole a eso también el factorial. Por ejemplo, si fuésemos a hacer esta, tenemos 4 elementos distintos y queremos hacer grupos de tamaño 2. M valdría 4 y n 2. Luego, ¿cuánto sería? 4 factorial dividido en el tamaño del grupo, que es n, o sea, 2 factorial, por ¿cuánto vale m menos n? 4 menos 2, 2, por 2 factorial. Resulta que ¿cuántos 4 factoriales? 1 por 2 por 3 por 4, 1 por 2, 2 por 2 por 3, 6 por 4, 24. 4 factorial da 24. 2 factorial, ¿cuánto es? 2. 2 por 2, 4. O sea que esto sería 24 dividido en 4. O sea que eso me daría 6. Me está diciendo que con 4 individuos puedo hacer 6 distintos grupos de tamaño 2. Y eso es casi cierto, ¿no? Casi no, realmente es cierto. Supongamos que fueran A, B, C y D. ¿Cuántos grupos distintos yo puedo crear? Pues A con B, o A con C, o A con D. ¿Quién me ayuda con qué otros grupos podría crear? B con C. Ya sabemos que son 6, o sea que me falta encontrar 2 más. ¿Cuál sería el otro? B con D. Y me faltaría uno de los 6 que se pueden crear. El que nos falta es C con D. Fíjense que el orden no importa allí. O sea, ¿a qué me refiero? Que C con D es lo mismo que D con C. O sea, lo que estoy diciendo es que esos 6 grupos que tengo allí serían los 6 grupos que yo puedo crear si tengo 4 individuos, en este caso A, B, C y D,
y quiero hacer grupos de tamaño 2. Espero que con eso les quede ilustrado un poco el concepto de combinación, que aunque no es de dominio aquí de la materia, de combinatoria, quería que lo entendieran para que cuando implementemos el ejercicio, pues tengan idea de qué está calculando ahí. Es importante saber que n y m son valores positivos, porque obviamente tienen que ser positivos, y lo otro importante que se debe asumir que m es más grande que n, porque no puedo crear grupo de tamaño más grande. ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, entonces pasemos a implementarlo. Repito, ¿qué vamos a implementar? Esto recibe dos parámetros, m y n, y hace m factorial sobre n factorial por m menos n factorial. Copiémonos por acá el ejercicio 39, este es el 40, ¿cierto? Vamos a quitar de una vez este punto de interrupción. Voy a copiar esto y hacemos el 40 a partir de... Voy a llamarlo ejercicio 40. Requiere de dos argumentos de entrada, m y n, enteros los dos. Y aquí lo que va a devolver es el ejercicio 40. ¿Qué necesito? Voy a aclararme una variable doble. Voy a llamarlo resultado, el nombre, el valor que quieran, o retornar, o dev. No, llamémoslo red de resultado. Y allí, ¿qué quiero poner? Fíjense que aquí ya no tengo ni siquiera que utilizar los ciclos directamente, porque ya tenemos una función que calcula el factorial. Busquémosla por acá entre mi factorial, por ejemplo, calcula el factorial. Vea, si es 0, el factorial de 0 es 0. Si no, lo calcula como una productoria. En un acumulador de multiplicación que arrancó en 1, va multiplicándolo por i y la variable i se va agregando. En la clase anterior habíamos hecho eso. Entonces vamos a hacer uso de esta función mi factorial para sencillamente entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí en el ejercicio 40? Voy a llamarlo, mejor voy a utilizar varias variables para que ustedes lo entiendan más fácil, que no son indispensables, pero voy a llamarla a la una numerador y a la otra denominador. No son indispensables, repito, pero bueno. En el numerador voy a poner lo que devuelve mi factorial, la función mi factorial, que repito, ya la teníamos hecha acá, desde la clase anterior, que recibe un valor y nos calcula el factorial de ese valor. Entonces, mi factorial de m, eso dice la fórmula, dice m factorial, dividido, entonces en denominador, ¿qué voy a poner? Es n, profe. Perdón, hijo, ¿qué me dijo? Es m factorial arriba, sobre n factorial por m menos n factorial. ¿De acuerdo? Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Calcular ese producto de dos factoriales. N factorial multiplicado por m menos n factorial. Aquí él hará primero la operación de resta y eso se la pasa como entrada a la operación de factorial. ¿Y en qué consiste el resultado? Pues hacer numerador dividido en denominador, y ese resultado será el que le voy a pasar a la función para que retorne. ¿Estamos claros? ¿Preguntas hasta ahí? Voy a poner aquí una variable de resultado en 0 para poner ahí el punto de interrupción, porque en la declaración de variables no me permite hacerlo, y poderlo ejecutar. ¿Preguntas hasta ahí? Entonces, fíjese que ¿qué está implementando? Pues la fórmula. Y la fórmula aquí me decía que la combinatoria de m en n es m factorial, que es justo esto, dividido en n factorial por m menos n
factorial, que es justo esta segunda línea. Yo uno lo guardé en la variable num, haciendo referencia como al numerador. No son nombres obligatorios, solo quise llamarlo así. Y lo otro lo llamé en la variable den, haciendo referencia al denominador. Y luego el resultado. Probemos a ver si está bien. Entonces guardamos acá y voy a llamar a ejercicio 40. Vamos a poner aquí un valor para m y un valor para n. Con los que había hecho la cuenta, ¿alguien recuerda cuáles fueron? 4 y 2, ¿cierto? Inicialmente hice una cuenta que nos dio 6. Y ahora voy a llamar aquí a ejercicio 40. Y voy a pasar este valor como primer argumento, el 4, y este como segundo argumento, es el que está en la celda de 19. Y él va a empezar a trabajar. Entonces, lo primero que encuentra es un llamado a la función mi factorial y le tiene que pasar n, que es un 4. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Ojo, para los que tenían problemas con el llamado a funciones, aprovechan y repasan. Se viene a factorial, fíjese que n tomará el valor de 4 y empieza a trabajar. Como el factorial no es el de 0, viene acá y empieza a hacer lo que ya habíamos hecho la vez pasada, ahí calculando, fíjese que aquí ya van 6. La siguiente vez en red ya está el resultado es 24, termina el while, viene, lo retorna. ¿Y a dónde vuelve? Aquí ya entregó el 4 y en num me queda el 24. Fíjense que aquí va a encontrar dos llamados distintos y eso es importante que tengamos claridad en eso. Va a encontrar dos llamados distintos de la función mi factorial. Primero va a ser este. Se va a ir él y trabaja y hace el factorial de 2, que es lo que vale mi factorial 2n en ese momento. Y cuando termine y regrese a esta línea, va a ir a hacer un segundo llamado, que será este. Una vez termine los dos, será que lo que devuelva este y lo que devuelva este se multiplica y eso me queda en denominador. ¿Alguien tiene una pregunta de eso? ¿Alguna pregunta? Muchachos, si tienen dudas, por favor, pregunten, porque repito que en los quizzes y en los trabajos que me han entregado he visto como que algunas personas tuviesen dudas, entonces por favor pregunten si las tienen. Bueno, continuemos entonces ejecutando. Fíjense lo que va a ocurrir. Encuentra mi factorial y ahora se va a calcular el factorial de 2, que es lo que valía el n anterior. Viene, entra, y en este momento lo está calculando. En res ya me quedó factorial de 2, que es 2. Viene, lo entrega, ¿y a quién lo entrega? Lo entregó allá donde le había mostrado, y ahora va a calcular el otro. Acuérdense que habían dos llamados en la misma línea. Viene y entrega el de 4 menos 2, que también es 2. Y en este momento, este me devolvió 2, este me devolvió 2, 2 por 2, 4, y eso me queda en denominador. ¿Cuánto me va a quedar en res? Pues el 6, 24 sobre 4. ¿4 qué es? El producto de lo que devolvió estos dos llamados de la función mi factorial. Y ese valor será el que va a entregar. Si nos damos cuenta, en este momento ya tenemos acá el 6. ¿Qué pasa si alguien dirá, ¿y qué pasa si cambiamos los valores? Pues sí, hace las operaciones igual. Supongamos que dijéramos que tenemos 5 elementos y queremos grupos de... Perdón, me fui antes de tiempo. Quería grupos de 3, pero ahora lo hace para grupos de 2. Hagámoslo para grupos de 2. Viene y calcula el factorial de 5. Factorial de 5 es 120. Fíjense que ahí está calculando el factorial de 5, ahí terminó. En res me tiene que quedar 120. Entrega ese valor. ¿A quién lo entrega? Aquí. En num me quedó el 120. Ahora, ¿cuánto vale n? 2, porque dijimos lo que en este instante lo que estoy calculando es combinatoria de 5 en grupos de 2. Tengo 5, supongamos las 5 vocales en grupos de 2, ¿cuántos distintos grupos puedo hacer? Entonces me dijo 5 factorial, que es esto de acá, sobre 2 factorial, que es n,
que la fórmula dice n factorial por m menos n factorial. O sea que esto que me va a dar 2 factorial, 5 menos 2, ¿cuánto es? 3, por 3 factorial. 2 factorial vale 2 y 3 factorial vale 6, o sea que el denominador va a quedar en 12. Miremos a ver. En el momento que lleguen a tener preguntas, por favor van preguntando. Entonces, en este momento está calculando el factorial de n, que vale 3. Ahora está calculando el factorial de 2. Fíjese cuánto me quedó aquí, 12. Y en el numerador, el 120 que teníamos. O sea que cuánto me va a dar, 10. Porque realmente se pueden armar 10 grupos distintos. Y en ese momento termina y creo que ya con eso queda suficientemente ilustrado ese ejercicio. Importante de ese ejercicio, lo más importante de ese ejercicio, que nos demos cuenta de lo que hemos venido trabajando, seguimos haciéndolo. Fíjese que esta función que hizo para calcular esa combinatoria ni siquiera utilizó ciclos directamente, solo que llamó a otras funciones y pues esas funciones se tuvieron que a otra, específicamente a mi factorial, y ese mi factorial sí tuvo que hacer ciclos para hacer la productora. ¿Preguntas hasta ahí? Profe, pero esa función no se puede usar con while. ¿Perdón? Esa función se puede hacer con el llamado de while. Que si el ejercicio 40 se puede hacer usando ciclos while. Sí. Sí. Fíjense que sin hacerlo directamente usando ciclos while, ahí los estamos usando, porque esto que tiene implementado por dentro del factorial, que es un ciclo, lo que ocurre es que como la programación se llama programación estructurada, si lo hiciésemos directamente haciendo los ciclos while, nos tocaría hacer un código por lo menos 5 veces más grande que esto, utilizar muchas variables y hacer muchos ciclos sin necesidad, porque el factorial hace exactamente lo mismo 3 veces y en eso consiste la estructuración del código. En lugar de hacer lo mismo 3 veces, se hace una función y se llama las 3 veces, se utiliza las 3 veces que se requieren. Okay. Precisamente eso forma parte de volverse uno programador, porque si no, fácilmente ese ejercicio podría arrojarle 15, 20 o más líneas de código, sin estar estructurado. Podría usted, al calcular este primer factorial, perdón, al calcular este primer factorial, hacerlo mal, o al calcular este, hacerlo mal, o al calcular este, a calcular me refiero al implementar el código para calcularlo, hacerlo mal. Fíjese que, en cambio, estructurando el código en una función que hace lo mismo, ya que es lo mismo lo que necesitamos hacer, corre menos riesgos de que tenga equivocaciones, porque De una vez error usted depura esto, ya sabe que las 3 operaciones que tiene que hacer con respecto al factorial están depuradas. Okay. ¿Queda resuelta la pregunta ahí? Sí, señor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a mirar el ejercicio 41. El ejercicio 41 es lo que se conoce como las famosas series de Taylor. ¿Qué es la serie de Taylor? Es una serie famosa que lo que busca es hacer una aproximación utilizando cierta cantidad de términos de lo que se conoce como el seno de x, de la función seno de x. ¿Qué es x? Un ángulo. Un ángulo que para Taylor, en esa serie que hizo, este ángulo, esta entrada de x será un ángulo, pero un ángulo que está en radianes. Recordemos que a veces uno habla de cuánto vale pi, ¿se acuerdan? ¿Y cuánto vale 2pi? ¿Cuánto vale pi? 3,14 15 radianes. En los grados que estamos convencionalmente acostumbrados, ¿eso cuánto vale? 180 grados.
O sea que 180 grados es lo mismo que 3,1415 radianes. Este ángulo X que recibe como entrada esa función seno que vamos a calcular mediante la aproximación de la serie de Taylor, no se hace con grados de los convencionales, sino con radianes. O sea que lo primero que tenemos que hacer es transformar los grados. Supongamos que usted dice seno de 90, en lugar de aproximar. Repito, ¿qué es lo que hace esa serie? Aproximar el valor del seno mediante una secuencia de términos. Es decir, que entre más términos tengan la aproximación, pues más exacto, más aproximado será el valor. Aquí están, por ejemplo, sugiriendo que lo hagan con 15 términos. Realmente son 16. Los términos de una serie, ustedes apenas creo que están empezando cálculo 1, les comento un poquito para que los términos de una serie serían, a este se le denomina generalmente en las series término 0, o sea, el primero. Al siguiente, término 1. El siguiente, término 2. El siguiente sería el término 3, y así sucesivamente. Aquí, en este ejemplo que están poniendo, estarían insinuando que hagamos los primeros 16 términos de la serie del seno, de la aproximación de la serie del seno, usando esa serie de Taylor. ¿Por qué el nombre? Porque se lo pusieron en honor al señor que determinó que así se podía calcular un valor aproximado de la función seno. De manera que el término 0, el término 1, el término 2, ¿de dónde surgen? De esto que es lo que se conoce como el término general de una serie. Eso que acabo de encerrar en rojo. Donde K, si se dan cuenta que aquí está la variable K por ahí en algunas partes, aquí, aquí y aquí, donde señalé con azul. Donde K indica el número del término. Cuando K vale 0 estaremos hablando del término 0. Cuando K valga 1 estaremos hablando del término 1. Cuando K valga 2 del término 2. Cuando K valga 3 del término 3. Entonces, ¿qué nos están pidiendo en este ejercicio? Que programemos este término general y que lo variemos y vayamos sumando todo eso para cuando K vale desde 0 hasta 15, o sea, desde el término 0 hasta el término 15. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Eso qué quiere decir? Que si yo quisiese calcular el seno de 180, el llamado a la función no lo voy a hacer con seno de 180, sino lo voy a hacer con seno de pi, o sea, de 3,1415, porque el valor que le debo pasar es en radianes. ¿Y qué irá a hacer el algoritmo, el programa que vamos a hacer, la función que vamos a hacer? Primero calculará este término, el término 0, que será menos 1 a la 0, porque K vale 0 en ese momento, por este valor, voy a llamarlo pi para no escribir tanto, elevado a la 2 por 0 más 1. ¿Cuánto es 2 por 0 más 1? A la 1 sobre La 1. 2 por 0 más 1 factorial. 1 factorial es 1. Es decir, solo queda el valor. Por eso aquí solo está el valor. El término 0 es simplemente el valor del ángulo. Luego hay que hacer menos 1 a la 1. ¿Cuánto vale menos 1 a la 1? Vale menos 1. Por eso este menos que está aquí. Por el ángulo a la 2 por lo que valga K. K en este primer término K valía 0. En este segundo término K valdrá 1. Entonces será 2 por K, o sea, 2 por 1, 2 más 1, 3. O sea que esto será a la 3 sobre 2 por K más 1 factorial, o sea, sobre 3 factorial. Si se dan cuenta de lo que dice aquí, vean. Menos 1 a la 1 por el valor del argumento de entrada a la 3 sobre 3 factorial. El siguiente término es para cuando K vale 2. Entonces será menos 1 a la 2, razón por la cual da este más positivo. Voy a borrar ya todo eso para que se vea mejor. Cuando K vale 2,
Entonces estamos hablando de que es menos 1 al cuadrado. No me cogemos la más, porque es este más positivo. De 2 por k, como k vale 2, es 2 por 2 más 1, 5, por eso este 5. Sobre 2 por k más 1 factorial, por eso este 5 factorial. En el siguiente término, ¿cuánto vale k? En el siguiente término, k vale 3. Por el término 3. Entonces aquí será menos 1 a la 3. Menos 1 a la 3 da menos 1 porque todo menos 1 a la par da negativo y todo menos 1 a la par da positivo. Fíjese que eso permite ir alternando el signo. Positivo, negativo, positivo, negativo y así para cada uno de los términos que aparezcan. Por x a la k, 2k más 1, 2 por 3, 6 más 1, 7. De ahí sale este 7. Sobre 2k más 1 factorial, de ahí sale este 7 factorial. Y así podríamos seguir escribiendo los 15 hasta k igual a 15, que es lo que nos están pidiendo en el ejercicio. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a ver cómo implementarlo. Fíjese que aquí, primera cosa que vemos que vamos a necesitar, función factorial. Siguiente cosa que también vamos a necesitar, función potencia, tanto acá como acá. Repito eso, ¿qué vamos a necesitar? Por un lado, tener alguna función que me calcule el factorial de un número. Por otro lado, tener una función que me calcule la potencia de un número. Y esa potencia la vamos a necesitar 2 veces. Y alguien se estará preguntando, ¿y cómo hacemos para esto? Para sumar todo eso. Fíjense que incluso lo expresaron en términos de sumatoria, a pesar de que aquí arriba no lo estaban expresando en términos de sumatoria. Entonces, para eso, pues simplemente será un acumulador de suma y hacer un ciclo, obviamente con el while, que es lo que conocemos, un ciclo para que acumule esa suma. Se me está ocurriendo algo interesante. No lo voy a hacer en ese momento acá, sino que ustedes lo van a hacer y mañana me lo socializan qué hicieron, para ver qué duda les surge. Porque una cosa es verlo hacer y otra es hacerlo. Ya les he dado ideas. Necesitamos la función potencia, que ya la tenemos hecha, pueden usar esa o una similar, solo utilizando ciclos while. Y la función factorial, que es la que está en rojo, y la función potencia, que la necesitaremos usar 2 veces. Y lo otro que hay que hacer es sumar esos 15 términos, porque acá lo que indica es el número del término. Esto dijimos que era lo que se conocía como término general. Lo que va cambiando es el valor de k. Cuando k vale 0, estamos hablando del término 0. Cuando k vale 1, del término 1, del término 2. Y aquí lo que me está indicando es que calcule los términos desde el 0 hasta el 15. O sea, que calcule 16 términos y los sume. Y ese valor me va a dar la aproximación de cuánto vale el seno de este ángulo x. Cuando ese ángulo x está dado en radianes. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, muchachos? Profe, ¿qué fue lo que dijo? Que tocaba hacerlo para mañana preguntarle las dudas. Exacto. Claro, que mañana si tienen dudas en cómo se hace, pues me pregunten. Porque recuerden que esto forma parte de la siguiente evaluación. Además, es importantísimo aprender de ciclos. Entonces, es muy importante que ustedes hagan ejercicios. No, con ver solo no es suficiente. Entonces, les pido que por favor hagan esto. Y obviamente por ahí tienen el 38 también por hacer. Pero obviamente este tiene mayor, digamos que mayores cosas por contemplar que el 38. ¿De acuerdo, hijo? ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Alguna otra pregunta al respecto?
Todas las dudas que tengan sobre cómo hacer la tarea, expónganlas. ¿Ninguna? Bueno, sí, cuéntenme. yo diría que mande los ejercicios que ya usted hizo, pues, ya que nos mandara los ejercicios que, pues, como los vamos. Ah, ok. O sea, que le mande el libro en el que llevo los ejercicios para usted sobre ese continuar. ¿Sí es eso? Sí, señor, No, eso. no, yo creo que mejor vean el video y vuelven y lo escriben a manera de repaso porque de esa manera aprenden más. O sea, ven el video y lo van haciendo y continúan. Sé que eso les va a servir de Ah, ejercicio de repaso. Lo que sí voy a hacer es procesar ok, los profe. videos y subirlos ahorita mismo apenas tenga tiempo. O sea, cuelgo la clase y me pongo a procesar en los videos para que los tengan desde ahorita. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Sí, cuéntenme.